Hola a todos, os venimos con una nueva sección de podcast, va a ser una especie de tertulia que hoy traemos a Carlos Rodríguez Brown, un peso pesado de la divulgación económica y del pensamiento liberal de habla hispana y en España también. Y luego tenemos aquí a Ian, que es nuestro representante de Sentido Común Joven en Madrid. Y bueno, Carlos, preséntese un poco. ¿Queréis que me presente yo a mí mismo? Sí. Vale. Pues nada, primero muchas gracias por invitarme. Siempre me gusta estar con la gente joven. Eso debe ser porque llevo ya, pues no sé cuántos años, pero como 50 me parece, de profesor. Debe ser eso. Bueno, pues soy un economista hispano-argentino y me he dedicado, vivo en España desde el año 1977 y me he dedicado básicamente a la economía profesional, a la docencia y al periodismo. Y como no tenemos mucho tiempo y estoy en Wikipedia, pues me podéis ver en Claro, sí. Wikipedia, o si no, podéis entrar en mi blog, carlosrodriguezbrown.com, y ahí están, pues ahí tenéis una biografía mía y tenéis pues todos mis trabajos que he hecho, y también tenéis enlaces para mis cuentas de Twitter, LinkedIn, mi canal de YouTube, etcétera. Os recomiendo su canal de YouTube porque la verdad que es muy bueno, engancha bastante. Y ayer mismo me hice un tour, ¿no? de todos los vídeos y la verdad que es bastante bueno. Bueno. Ahora me gustaría hacerle una pregunta sobre su libro, el de Hacienda Somos Todos, cariño. ¿Cómo podría resumirlo así en unos 10 minutos, más o menos? El Muy libro bien, para los que no se lo hayan leído. perfecto. Primero vamos a poner la portada, que es una portada Eso muy es. bonita, muy bonita. Preciosa. Estará en la Después, descripción. En la descripción tendréis el enlace para comprar el libro. eso es. Después tengo que decir una cosa, lo primero que me gusta es que este es un libro que he hecho con María Blanco y con Luis Daniel Ávila. Y los dos son antiguos alumnos míos, que me da mucha satisfacción. María Blanco es alumna de licenciatura y de doctorado. Yo le dirigí la tesis doctoral, ahora ya es una académica muy reconocida en la Universidad de San Pablo CEU. Luis Daniel Ávila también fue alumno mío y en una asignatura que yo daba en la facultad, que es el origen de este libro. La asignatura era sobre retórica de la economía. Esto fue hace 10 años o 15, no me acuerdo. Y me entretuve mucho y creo que los alumnos se lo pasaron bien también, porque dividíamos el curso en dos cosas, ¿no? en dos partes. La primera es el lenguaje de los economistas, hablamos de la retórica, de eso, de cómo explican sus tesis Keynes o Friedman o quien sea. Y la segunda parte era el lenguaje económico fuera de la economía académica. Y que es otro de los temas que a mí me han encantado siempre. La música, por ejemplo, las canciones económicas, que yo pongo hace muchos años en Onda Cero, etc. Y Luis Daniel Ávila, que era alumno de ese curso, me trajo un vídeo de Walt Disney del año 1940. Y era un vídeo en donde Walt Disney pone sus personajes, el Pato Donald, en fin, al servicio de la hacienda pública norteamericana. Es un vídeo, se puede encontrar en YouTube, merece la pena, donde decía que había que pagar impuestos para el gran objetivo, naturalmente, que era derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y como era que decía, we have to pay taxes to defeat the Axis, ¿no? Hay que pagar impuestos para derrotar al eje. Y entonces, pensando en esas cosas, se me ocurrió que en economía se habla muchísimo de impuestos, pero desde hace siglos se habla de impuestos. Y sin embargo, prácticamente nadie había hecho un análisis de algo que el Estado hace. El Estado no solamente te quita el dinero, no solamente lo gasta, el Estado te habla. El Estado tiene mensajes que te lanza.
para convencerte de que pagues. Y entonces les dije a estos dos antiguos alumnos y amigos, ¿por qué no hacemos un libro sobre eso? Exactamente sobre eso. Donde no es un libro que no tiene estadísticas y cuadros, esas cosas que habitualmente se hacen sobre la hacienda pública. Tiene mensajes, es un libro, los datos de este libro son todos mensajes. La propaganda, los spots de televisión, los anuncios en la radio, en la prensa, cómo el Estado te habla para que tú le pagues y qué argumentos utiliza. Y en eso consiste el libro. Son los mensajes que el Estado nos lanza. Y empezamos, claro, con, bueno, el título estoy también muy orgulloso porque ese título se me ocurrió a mí. Hacienda somos todos es una vieja consigna y le he añadido cariño porque desde hace muchos años los políticos, los científicos políticos se dieron cuenta de que el Estado no puede ser nunca una pura violencia. El Estado nunca puede ser un carcelero, digamos, ¿no? El Estado tiene que funcionar de otra manera, tiene que funcionar con palos y con zanahorias, tiene que funcionar con puntapiés, pero con abrazos también. Y había una famosa frase de Talleyrand a Napoleón, que le dice, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. Claro. El poder no puede actuar solo mediante la violencia, tiene que actuar mediante la persuasión. Y de esto va el libro. Entonces, el primer capítulo tiene 5 capítulos, el primero es Somos Todos. Esto es extraordinariamente poderoso, porque si de verdad somos todos, pues entonces el Estado naturalmente puede obligar, puede imponer, puede prohibir, ¿por qué? Y porque nos representa a todos. El segundo capítulo es Somos Todos y lo aceptamos. Esto remite a una vieja ficción de las humanidades, que es la idea del contrato social. Es decir, que los seres humanos firmamos un contrato y entonces creamos el Estado. Es una completa ficción porque naturalmente nunca firmamos ese contrato. Y el contrato, un contrato, por definición, tiene que poder ser no firmado. ¿Sí? Uno tiene que poder decir que no. Siempre digo que cuando vayáis, sois jóvenes, no os habéis casado, pero cuando os caséis, el casamiento el matrimonio es un contrato. Y lo primero que dice el cura, lo primero, antes del si quiero, los anillos, las arras, lo primero que dice es, fulanito y fulanita, ¿venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? No es casualidad que diga eso, en lugar de decir, ¿qué pasa con vosotros? Troncos, claro, ¿no? Le pregunta eso. ¿Por qué? Porque si no vienen libremente, no hay contrato. ¿Está? Entonces, esto de que somos todos y lo aceptamos y el contrato social es un camelo. ¿Por qué? Porque uno no puede no firmar. ¿Está? El tercero es, somos todos, lo aceptamos y es siempre para bien. Y es que el Estado se presenta, por eso es Hacienda Somos Todos Cariño, como un Estado que hace cosas muy buenas para la gente. Por cierto, tiene que hacerlo. Cuando la gente dice, no, pagamos impuestos, pero el Estado, a cambio, dicen, nos da sanidad. Un momento. Primero, no es a cambio. Esa expresión es muy equivocada, porque a cambio es lo que pasa en el mercado. Eso sí, yo le doy 20 euros a Amancio Ortega y Amancio Ortega me da pues una camisa o unos calcetines o un vaso de cristal. ¿Entiendes? Es a cambio, es en la sociedad civil. El Estado nunca es a cambio. Uno no paga impuestos a cambio de que le den sanidad. Uno paga impuestos pues si no va preso. No es lo mismo, ¿no? ¿Está? Entonces, no es la idea de que el Estado hace cosas buenas. Vamos a ver, ¿qué alternativa hay? Imaginaros que el Estado le quita el dinero a la gente y se lo dedica a juergas, fiestas, borracheras con los políticos, los burócratas, los sindicatos. Pues hace mucho tiempo que habríamos ido
todos los ciudadanos al Palacio de la Moncloa y habríamos quitado allá a los políticos, a gorrazos los habríamos sacado de ahí, ¿vale? El Estado necesariamente tiene que gastar en cosas buenas porque si no, no se legitima. Cuarto capítulo, derivado de todo lo anterior, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor son los que no pagan, claro. Entonces esto ya es terrorífico. Se ha dicho que incluso, bueno, está comprobado, los defraudadores fiscales en nuestro país, así como en otros, son tratados prácticamente como asesinos, ¿eh? Incluso hay asesinos que son castigados a menos años de prisión que los defraudadores fiscales. Y el último capítulo es un capítulo que titulado La propaganda esconde, y es todas las mentiras que el Estado nos cuenta para convencernos de que paguemos impuestos. La mentira es muy importante y además tienen que insistir en ello todo el tiempo. Y lo hacen. ¿Y cómo probamos todo esto? Pues con ejemplos de propaganda. Y entonces todos los capítulos tienen una parte de los anuncios que se han hecho, los vamos analizando y explicando, pues, como decimos aquí, cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Bueno, pues ese es el resumen. Perfecto, Carlos. Y también lo que me ha gustado mucho del libro es ese punto de, es decir, es un contrato, pero no hay hay una parte que no lo firma, esa coacción, ¿no? Eso lo ha querido usted mostrar en el libro, sobre todo durante el segundo capítulo, y la verdad que es algo que me ha gustado bastante y que incluso siendo liberal, incluso teniendo ya ese pensamiento anteriormente, te hace reflexionar, te hace cuestionarte cosas, incluso siendo liberal, ese es el punto que me gusta mucho del libro. Y a lo que iba, a medio o largo plazo, nosotros tenemos la esperanza de que eso va a cambiar, es decir, de que se van a bajar la presión, es decir, la presión fiscal va a ser menor, y eso es lo que nosotros intentamos, es decir, hemos fundado un partido político en el que somos muchos jóvenes, que la edad media del partido será de unos 19, 20 años, tanto Ian como yo tenemos 17 años, y tenemos ese pensamiento, soñamos con eso, de cambiar las cosas realmente, ¿no? De un futuro liberal para España. ¿Usted cómo piensa que se debe hacer ese cambio? ¿Cree que además de lo que estamos haciendo aquí, que es batalla cultural al fin y al cabo, además de eso, cree que la vía política también puede ser efectiva o que la vía política, gente joven como nosotros, puede ser efectiva para cambiar ese panorama fiscal? ¿Qué piensa usted? Pues la verdad es que no, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Me da un poquito de aprensión, un poquito de temor la idea de la política, ¿no? Yo comprendo, sobre todo cuando uno es joven, que tenga cierta prisa, ¿no? Para poder cambiar las cosas, ¿no? Pero me pregunto si esto no será una equivocación. Me parece una pregunta muy importante, así que déjame que te lo explique con cuidado. Yo sospecho que los que quieren cambiar las cosas mediante la política pueden caer en la tentación de poner el carro delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque bueno, es como decir, la sociedad está aquí, hay unos políticos que mandan, los políticos mandan y hacen cosas muy malas, por ejemplo, suben los impuestos, por lo tanto, vamos a meternos a la política, vamos a cambiar a los políticos que están y entonces vamos a bajar los impuestos y todo el mundo va a ser feliz. Ojo con estos razonamientos que son muy simples, ¿eh? Son muy simples. Mi propensión, pero eso puede ser una cosa mía, es alejarme lo más posible de la política y dedicarme a la batalla de las ideas, la batalla cultural en la sociedad civil. Esto significa los medios de comunicación, la universidad, la enseñanza, todo el ámbito de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, los clubes, gente como vosotros. Eso me parece a mí que tiene más importancia que lo otro. Porque lo otro me parece a mí que es, en el fondo, bastante poco liberal, que es asignarle a la política una importancia enorme. Y en realidad, yo creo que son mucho más importantes las ideas que la política. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que el Estado hubiera podido crecer tanto y cobrarle tantos impuestos a la gente
si la gente no lo hubiera aceptado. Esto Vale. es un problema complicado. Quiero decir, es como la gente que dice, no, qué malos son los políticos. Oye, como si los políticos hubieran venido de Marte. Los políticos están ahí porque alguien les ha votado. Y si alguien les ha votado es porque de alguna forma creen en sus mensajes. Entonces, la batalla en la sociedad civil me parece que es importantísimo para que la gente precisamente no se los crea. Por ejemplo, esto tiene que ver con el libro. La más antigua de las fantasías del socialismo y la más antigua fantasía de la fiscalidad es la idea de que aquí se van a hacer cosas muy buenas y usted, señora, no va a pagar, porque van a pagar otros. Va a pagar su vecino, o van a pagar los ricos, o van a pagar las multinacionales. Esa es una mentira fabulosa del socialismo. Es tan antigua que está en el Capital de Marx. El Capital de Marx dice, socialismo va a ser maravilloso y solamente vamos a expropiar a un puñadito de burgueses. ¿No? Esto es mentira. Bueno, pues eso me parece a mí que hay que hacerlo. Y el precipitarnos a, por ejemplo, fundar un partido político, no estoy seguro que sea lo adecuado y sobre todo podemos caer en esa peligrosa tentación de pensar que la sociedad es como una especie de masa que se puede manejar tranquilamente desde arriba. Esto primero no es verdad y segundo es poco liberal. Y a raíz de esto, esto no es una pregunta, básicamente, a raíz de esto, realmente, bueno, en realidad sería una pregunta. ¿Usted cree que el panorama fiscal puede cambiar, ya sea por rebelión de las masas, por cambio de opinión pública o por acción política de cualquier partido político? No estamos diciendo nosotros, ni mucho menos cualquier acción. ¿Usted cree que eso puede cambiar realmente? Estoy seguro que puede cambiar. La prueba es que cambia. A menudo se nos habla de los países nórdicos como si fueran un ejemplo de estado de bienestar creciente, socialista, etcétera, ¿no? Y ponemos en el libro, damos algunos datos sobre eso. ¿Por qué? Y porque prueba los países nórdicos que se puede bajar los impuestos, que fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque los subieron muchísimo, muchísimo. Al final tenían tipos marginales por encima del 100% y la gente se empezó a ir. Un desastre total. Y ahora los han bajado. Hay una interacción entre el Estado y los ciudadanos. Es lo que te comentaba antes. Y hay que pensar en eso. Esto no puede ser casualidad, lo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. No puede ser casualidad, ¿no? Que de pronto hay una joven política prácticamente desconocida que se levanta la mano y dice quiero libertad y menos impuestos. Atacada por todo el mundo, despreciada, insultada, las cosas que le dijeron. Ay. Bueno, pues sacó ella solita más votos que toda la izquierda junta. Y la izquierda tiene la radio, la televisión, el diario El País. Pues la gente, en el momento que pudo votar, fue y votó eso. Y con Pablo Iglesias. Sí, Pablo Iglesias es el caso contrario, ¿no? Donde decía, ya está bien el pueblo, y al final el pueblo primero lo votó, es verdad, y después dejó de votarlo, y al final lo echó a su casa. Entonces, por supuesto que pueden cambiar las cosas, pero por volver a tu pregunta original, ¿quién fue el que hizo ese cambio? ¿Fueron los políticos? ¿O es que lo que tuvo Isabel Díaz Ayuso es el ojo o el oído necesario para darse cuenta de que la opinión pública está cambiando? Y entonces lo que hace un político, si es inteligente, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, lo que hace es escuchar, mirar lo que la gente piensa, estar atento a la reacción popular. Y si de pronto la gente está hasta las narices de pagar impuestos, oye, pues ahí es cuando el partido político se pone al frente de la manifestación y entonces ganan las elecciones. Pero no es que la gente haya cambiado de opinión gracias a Isabel Díaz Ayuso. No. La gente ya tenía la opinión cambiada antes. Y el talento del político es decir, pues igual, si yo me meto en esto, igual gano. Y ganó. Pero normalmente cuando se hacen recortes, siempre hay muchas manifestaciones
en contra de los recortes o de bajar el gasto público. Entonces siempre se piden más impuestos. Eso está muy bien. Entonces, para eso lo que se necesita es mucho de esto que estamos haciendo ahora. Mucho hablar y mucho explicar. Una de las claves de la dinámica, pública y fiscal es el engaño, que es este libro, cómo te engañan. Y después la forma que tienen los políticos de asignar tanto los gastos como los impuestos. La forma. Si tú te fijas, los recortes, cuando tú hablas de recortes, siempre estás hablando de recortes del gasto. ¿Por qué? Y porque la gente que cobra el gasto público es gente identificable y además movilizable. Todo el sector público, que además está muy sindicalizado. Los trabajadores en este país y en todos han dado la espalda a los sindicatos si son trabajadores del sector privado. Ya saben que los sindicatos son inútiles. En el sector público no, ¿eh? En el sector público está muy movilizado y muy sindicalizado. ¿Oye? Entonces, ¿qué pasa? Oye, si me bajan el gasto público, entonces yo me movilizo y tengo mecanismos para ello, organismos para ello. Pero, ¿cuándo has visto tú una manifestación de los impuestos? Es muy difícil. Ha habido alguna, ¿eh? Pero es muy difícil. Las grandes manifestaciones, todas, el 95% de las manifestaciones, son gente que quiere pagar, que el gasto público aumente. Y lo defienden. Es decir, lo que en realidad están pidiendo es que suban los impuestos sobre la mayoría de la población. Pero ellos lo piden y son valientes contra la austeridad. En otras palabras, solamente les importan los recortes del gasto que ellos cobran, pero no les importa el recorte de las carteras de millones de trabajadoras que van a pagar ese gasto. Entonces, por eso te digo que me parece muy importante estas cosas que estamos diciendo y charlando y denunciar precisamente eso, esa extraña asimetría, ¿no? En donde los que quieren que suban los impuestos se manifiestan y protestan banderas, no sé qué, no a los recortes, no a la austeridad. En cambio, los que pagan a la fuerza, porque si no van presos, esos no se manifiestan. Pero incluso en ese campo, como decía, hay una excepción. Y es que en España, hace no muchos años, sí hubo manifestaciones para pedir que bajaran los impuestos, que fue el caso de los impuestos de sucesiones. Y yo he visto manifestaciones en varios lugares de España, en Andalucía, por ejemplo, o en Asturias. En varios lugares de España ha habido manifestaciones en contra de los impuestos. O sea que incluso eso puede cambiar. No perdamos la esperanza. Y también contra lo que creo que hay que luchar, y mucha gente lo piensa, es contra, ya que pagamos, y bueno, yo todavía no, pero ya que se paga impuestos, ¿no? Que se cumpla con la responsabilidad presupuestaria. Es decir, España pasa por una irresponsabilidad presupuestaria brutal, hasta el punto de contar con una deuda pública devastadora, un déficit tremendo, y aún así, todos los años, bueno, sí, mostrar presupuestos generales del Estado con crecimiento. ¿Esta acción cree usted que puede repercutir en el futuro, en el tejido productivo, sí, básicamente en el mundo que a nosotros nos espera? ¿Esa deuda pública, esa irresponsabilidad presupuestaria puede afectarnos a nosotros? Bueno, por supuesto que te afecta porque vas a pagar más, pero hay que tener mucho cuidado con esto de la responsabilidad presupuestaria, porque si te fijas, a veces se interpreta la responsabilidad presupuestaria como no tener déficit o no tener tanta deuda, ¿no? Pero claro, esto es muy peligroso, porque los estados pueden atraparte con ese argumento y decir, o sea que tú quieres que seamos responsables, ¿no? O sea, tú quieres que no tengamos tanto déficit, ¿no? Tú quieres que no tengamos tanta deuda, ¿no? Te voy a subir los impuestos. Claro, sí, sí. Entonces, mucho cuidado, porque los estados hacen eso, pero a menudo, ¿eh? Decir, no, que el déficit es tremendo, no podemos tener déficit, hay que subir los impuestos. Precisamente ahí tenemos que combatir y explicar que para reducir el déficit no hay un solo camino, Claro. que es la subida de impuestos. El otro camino es la reducción del gasto. Claro, eso iba a decir. Eso es lo que tenemos que defender. Sí, perdóname, dime. Sí, básicamente que no es tanto la responsabilidad presupuestaria en sí, sino la responsabilidad con el gasto lo que hay que exigir, ¿no? Para ver un futuro un poco más llano a la hora de, a la hora de pensar en la trayectoria económica del país, ¿no?
Lo que pasa es que responsabilidad en el gasto, hay que tener cuidado también con ese argumento, porque a veces se hace una crítica, ¿no? De, bueno, yo pago impuestos, pero si al menos lo gastaran bien. Este es un argumento muy repetido, muy popular y muy peligroso. Y muy peligroso. Porque lo importante del impuesto no es cómo lo gasta el Estado. Lo importante del impuesto es que le quitan a la gente lo que es suyo a la fuerza. Esta es la clave. Porque si no, claro, imagínate que el Estado viniera y te quitara a ti todo el dinero, pero el Estado fuera, pues no sé, una santa, la Madre Teresa de Calcuta. Claro. Entonces, que todo lo hace bien, solamente cuida a los pobres, nunca roba nada, no hay ninguna corrupción. Oye, pero la clave no es eso, la clave es que te ha quitado a ti todo el dinero. O sea, el que después lo gaste bien, este es el segundo punto. Lo importante es lo primero. Lo importante es que te ha quitado a ti lo que es tuyo a la fuerza. Fíjate que si no refutas este argumento, estás un poco perdido, ¿eh? Porque el Estado va a decir, oiga, no se queje usted, es verdad que le he quitado el dinero, pero mire lo que he hecho, mire los hospitales, las pensiones, las universidades, ¿entiendes? El Estado recuerda siempre que se legitima con el gasto. El gasto es una cosa importante. Está todo el tiempo el sector público, todos los políticos, los medios de comunicación, mis colegas en la universidad, mis colegas periodísticas, todos hablando de lo bueno que es el gasto. Entonces hay que levantar la mano y decir, el gasto no es gratis. Nada es gratis. Se financia quitándole a la gente el dinero a la fuerza. Esto es lo que está mal. Y no vale decir que le quito el dinero a la gente por la fuerza y después lo gasto bien. La respuesta sería, solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que encima de quitarle a la gente lo que es suyo, se lo gastara usted en juergas, cosa que, como ya te expliqué, no puede suceder porque el Estado perdería la legitimidad. Y ahora otra pregunta es, ¿qué le diría a todas esas personas que piensan Hacienda somos todos, como el propio nombre de su libro? Vale, pues le intentaría explicar la diferencia entre el Estado y la sociedad, que me parece que es completamente capital, porque el Estado se presenta como si fuera la sociedad, ¿no? Y le explicaría que Hacienda somos todos porque no podemos ser de otra manera, porque no nos dejan. He explicado muchas veces que incluso el mejor de los estados, ¿no? El estado que solamente se ocupara de cuidar de los pobres, todas estas mentiras que nos cuentan, ¿no? Que pareciera como si fuera una santa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la agencia tributaria y la Madre Teresa de Calcuta? La diferencia entre la agencia tributaria y la Madre Teresa de Calcuta es que si uno no le daba el dinero a la Madre Teresa de Calcuta, no pasaba nada. Al menos en esta tierra. A lo mejor en el cielo nos hacían algún reproche, pero aquí no pasaba nada. Porque eso es la caridad. La caridad es libre. Por eso la odian. ¿Ah? Entonces, uno no le paga a la Madre Teresa y no pasa nada. Pero si uno no le paga al Estado, va preso. Que entendamos esto es lo más importante, porque entonces se va a impedir esta confusión entre el Estado y la sociedad civil. Ayer mismo, el otro día, estaba Íñigo Errejón, este político populista, diciendo que lo habían vacunado en un hospital y decía, ¡ay, qué maravilla la sanidad pública! ¡Es gratis! Yo digo, ¿cómo? Y por suerte en Twitter, yo lo vi en mi cuenta de Twitter que me mandaron, la gente empezó a decir, oiga que no me mienta usted, por supuesto que no es gratis, por supuesto que el Estado no es gratis, no solamente no es gratis, sino que lo que tiene, lo obtiene mediante la violencia legítima, porque si no pagamos, vamos presos. Perfecto. Y ahora vamos a remontarnos un poco, porque si no me equivoco, usted es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, ¿no? Retirado. Ah, retirado, vale. Echamos la vista un poco atrás, ¿no? Y vemos que España, en comparación con nuestros compañeros europeos, ¿no? Gran Bretaña y Alemania, sí, ¿sabes? Los países nórdicos, industrialmente estamos bastante atrasados y esa industrialización se llevó a cabo tardíamente, incluso durante el franquismo, cuando ya había países como Gran Bretaña que estaban en pleno proceso de industrialización a principios del siglo XIX.
¿a qué crees que se debe esto? Es decir, al amplio retraso, ¿no? Al retraso de nuestro sistema agrario, que no se pudo hacer esa transición de capitales hacia una industrialización, como por ejemplo, para eso se llevó las desamortizaciones, ¿no? Como la de Madoz y la de Mendizábal. ¿Crees que esas desamortizaciones, crees que esa planificación del Estado fue crucial para conseguir un país un poco más industrializado o un proceso de industrialización? Qué pena que tengamos poco tiempo, porque hay tanto para debatir. Yo creo que no estoy de acuerdo en nada de lo que has dicho. Claro, no, pero me refiero que en los libros de primero... historia, en los libros de historia siempre nos lo han dicho así, ¿no? Que Vale, que vale, las vale. desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fueron cruciales para encaminar a España a un... Las desamortizaciones fueron un desastre, porque fueron violaciones de la propiedad privada. Y para nuestra desgracia, digo, desgracia de los liberales las defendieron, con ese argumento de que había que modernizar, había que industrializar. Fueron un desastre, ¿no? Y los liberales las aplaudieron con la ingenua idea de que le podemos decir al Estado, permitir que viole una propiedad, y después nos quedamos tranquilos porque pensamos que el Estado se va a quedar tranquilo también, se va a quedar quieto. Así solamente va a violar la propiedad de los terratenientes y de la Iglesia Católica, pero después ya no va a crecer, ya no va a invadir, ya se va... ¿Qué clase de ingenuidad es ese argumento? El Estado, al momento que le abres la puerta, tiene su propia dinámica, entonces primero le expropia a los terratenientes y después siguió expropiando hasta el día de hoy, que tenemos los estados más grandes del mundo. O sea que muchísimo cuidado con eso de saludar violaciones de la propiedad privada como si fueran grandes pasos en la modernización. Punto 1. Punto 2. ¿Quién te ha dicho a ti que la industria es buena? ¿De dónde se ha sacado eso? Es un camelo que también ha sido promovido por los estados, pero una y otra vez se repite. Los países son industrializados, como si industrializado fuera sinónimo de rico. No es así. No es así. De hecho, la industria en los países ricos tiene un peso cada vez menor en comparación con los impuestos. Hay que tener mucho cuidado. Los países comunistas, por ejemplo, tienen una industria muy grande. Y la gente se moría de hambre porque vivían en países comunistas, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. También mucho cuidado con eso de pensar que España es un desastre, ¿no? Mucho cuidado. España no es un desastre. Lo único que pasó, algo parecido sucedió con Argentina también, es que España era, con mucha diferencia, el primer país del mundo. En todos los sentidos, ¿eh? El primer país del mundo en la sabiduría y en las universidades, en el Salamanca y por supuesto en la política y también en la economía, ¿eh? Yo siempre cuento que Adam Smith en uno de sus libros explica que la primera mujer que usó medias de punto en Inglaterra fue la reina Isabel, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, y se las regaló, y si las usó, las medias de punto, porque se las regaló el embajador de España. España era la potencia industrial. Y por supuesto en esa época era la textil. Pero vosotros os imagináis la escena del embajador de España yendo a ver a la reina diciendo, Su Majestad, mire, esto es lo que sabemos hacer en España. Y la reina diciendo, uy, qué maravilla estas medias, nunca había visto nada parecido. España fue el primer país del mundo, ¿vale? En el año 1800 cambió. Pues porque perdimos las colonias, fuimos invadidos, entramos en conflictos civiles, sufrimos derrotas militares muy humillantes, y entonces cambió la percepción de España por parte de nosotros mismos y también de los extranjeros. Fueron ellos los que empezaron a decir qué mal está España, la leyenda negra, todo este camelo, según lo cual el imperio español era un imperio particularmente cruel. Oiga, y el británico, y el holandés, y el belga, y el italiano. Pero España es el objetivo, ¿no? España es el atraso, España es un país que no tiene remedio, ¿no? Este paternalismo hay que huir muchísimo de él, ¿eh? Hay un libro muy interesante del profesor Varela Ortega, nieto de Ortega y Gasset, que se llama así, España. Y es cómo se crea esta imagen fantasiosa por parte de otros países. Y después, si queréis, para la parte económica, que era la que te interesaba a ti,
puedes leer los trabajos de Leandro Prados de la Escosura, que lleva muchos años con números, con cifras en la mano, intentando desmontar esta idea de que España es un ejemplo de fracaso y de atraso. La verdad es que si miramos más o menos el sur de Europa, pues no estamos tan mal. Ahora, una pregunta más personal. ¿Ve usted viable un mundo sin Estado, como lo plantea Rothbard, o lo considera un mal necesario? A mí lo del mal necesario, eso me encanta. Eso lo No, dijo no Rayo, porque, si no me equivoco, ¿no? Sí. Lo de no mal porque necesario. no porque digan mal, sino que diga que es necesario, ¿no? Pues la verdad es que en pura teoría se puede concebir perfectamente una sociedad sin Estado. Perfectamente. Esto no significa una sociedad sin orden, ¿eh? El liberal más influyente de nuestro tiempo, que ha muerto hace poco, que se llamó Jassé, J-S-A-Y, siempre se reía y decía, soy anarquista, pero dentro de un orden, ¿no? La clave es el orden, así, ¿cómo va a ser ese orden? Pero por supuesto que podríamos vivir sin el Estado. Después de todo lo que el Estado hace, lo podría hacer la sociedad. Todo lo que el Estado gasta es dinero de la gente. Por lo cual, todo lo que el Estado hace lo podríamos hacer sin él. O sea que en pura teoría uno puede conseguir eso. Ahora bien, otra vez volvamos al origen de la cosa. ¿Vosotros creéis que se puede imponer la extinción del Estado? Eso sería muy poco liberal, ¿no? Claro. ¿Cómo hay que lograrlo? Pues convenciendo a la gente, ¿no? Convenciendo a la gente, esto, de que te engañan, de que te estás pagando mucho y recibiendo poco, que hay trampas de todo tipo, corruptelas, ineficacias, y sobre todo que los que te dicen que es indispensable, pues no es indispensable. No es indispensable que exista el Estado, hay que demostrarlo, argumentar. Pero digamos, si me dicen teóricamente, pues yo entiendo perfectamente que pueda haber una sociedad sin Estado. Y ahora, para cerrar ya, me gustaría preguntarle así también de manera más personal, ¿cuál es el autor que más ha influido en su pensamiento? ¿Cuál ha sido el suceso o la persona que más ha influido para que usted empiece a dar la batalla cultural? Que imagino que desde muy pronto, ¿no? Y también ese libro pilar que todos tenemos, ¿no? Tenemos un libro pilar, en mi caso personalmente es este, A ver. es, ¡Ah, qué bueno! ese es mi libro pilar y nada, solo era eso. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. El autor más importante, ya os he contado quién es, J-S-A-Y, Anthony de Jassé, autor moderno. Y autores antiguos, pues hay muchos que les tengo mucha simpatía, como Adam Smith, por ejemplo, que he traducido todos sus libros y he hecho una tesis doctoral sobre él y me gusta muchísimo. Me gustan también los liberales franceses, me gusta mucho Tocqueville, me gusta, por supuesto, Hayek, hay muchos autores. La persona que más me ha influido en mis ideas es mi profesor y maestro Pedro Schwartz. ¿Por qué? Porque yo no fui liberal de joven, como vosotros. Yo, cuando tenía vuestra edad, era de izquierdas y creía en Keynes y en el socialismo y en la necesidad de que había que tener estados más grandes. O sea que os doy la enhorabuena porque no caísteis vosotros en esa trampa. Y por fortuna, pero por casualidad, cuando vine a España, exiliado de la dictadura militar argentina, a hacer el doctorado, pues me encontré con un profesor que se llamaba Pedro Schwartz, al que le caí bien y que él estaba haciendo también su conversión al liberalismo, porque era un socialdemócrata, digamos, moderado. Y entonces, pues empezamos a discutir y a charlar y bueno, nos hicimos amigos y él me dirigió la tesis doctoral y años después, pues yo ocupé su cátedra y hemos hecho mucho trabajo juntos y en fin, y seguimos siendo muy buenos amigos. Gracias a él, la verdad. No sé qué habría pasado si no haberse existido él. Claro. O sea que es desde luego la persona que más me ha influido en mi vida para mi cambio de ideas. ¿Y esa obra pilar para usted cuál fue ese libro? Pues mira, O esos cuando, libros, o esos libros. No, cuando, no, no empe- te... cuando empecé con esto con Pedro, yo tenía la literatura izquierdista bastante metida, porque
como digo, era un hombre de izquierdas, un joven de izquierdas. Recuerdo que el primer libro que me dio Pedro fue La miseria del historicismo. Es un libro pequeñito de Karl Popper, este famoso liberal austríaco que enseñó muchos años en Inglaterra, a quien tuve la suerte de conocer y de entrevistar, porque como Pedro había sido alumno suyo, pues lo invitó a Madrid, pude charlar con él varias veces. Y ese fue un libro que me impresionó muchísimo. Después, como os imaginaréis, sobre todo por los años que han pasado, pues he leído muchísimo, ¿no? Pero yo creo que Pedro estuvo muy inteligente en darme ese libro. Es primero que todo, antes que otros libros del propio Popper, por ejemplo, La sociedad abierta y sus enemigos, o Camino de servidumbre de Hayek. Hay muchísimos libros, y desde luego en nuestro tiempo, ese que tú me has mostrado, que conozco muy bien, La economía básica de Sowell. Pero ¿por qué digo la miseria del historicismo? Porque ahí Popper, es un libro cortísimo, dice, mete el dedo en la llaga del socialismo. Y es que el socialismo siempre, desde Marx, lo que cree es que está a favor de la historia, de los movimientos históricos. No por casualidad se llaman progresistas. ¿Sí? Ellos marcan el progreso, el avance hacia lo mejor. Oye, a nadie se le ocurrió levantar la mano y preguntar, oye, ¿y usted cómo lo sabe? O sea, ¿usted cómo sabe que usted va al progreso? Es decir, ¿por qué usted está tan convencido de que todas las cosas que usted propone son el progreso? Bueno, pues de eso trata este libro, de cómo el socialismo, aferrándose a ese monopolio de la verdad histórica, que pretende conocer la verdad de la historia, las leyes de la historia, pues es un camelo, claro. Nadie conoce las leyes de la historia porque no existen, porque nadie sabe lo que va a pasar y no tenemos en nuestra limitadísima inteligencia la capacidad de poder desentrañar esas leyes. Y esto para ese joven izquierdista que era yo en el curso 1976-77, pues resultó un primer impacto que atrajo mi atención. Esto, por cierto, para nuestra labor, la que vamos a hacer nosotros, la que hacéis vosotros, es muy importante, el conseguir atraer, ¿no? Atraer a que la gente diga, uy, eso que dice este señor o esta señora, pues tiene razón. Y así empecé. Y bueno, ya para cerrar de verdad, ya para terminar del todo, ¿qué consejo daría a jóvenes como nosotros, ¿no? De entre esos 17 y 25 años, que estamos empezando nuestra trayectoria en este mundo? ¿Qué nos dirías? Ese consejo, Pilar. Pues yo diría que tengáis la parte buena de la juventud. Pues la juventud tiene muchas partes malas, ¿no es cierto? De la ignorancia y el fanatismo, la simplificación. No puede ser casualidad que todas las dictaduras se hayan apoyado en los jóvenes. Es una cosa que no tiene... Siempre ha sido así, siempre. Hay unos minutos terroríficos en una famosa película que se llama Cabaret, que se llama es la escena de la cervecería. Está en YouTube, merece la pena. Son 3 minutos, no hay diálogo. Es en una cervecería alemana y un joven guapísimo, guapísimo, incluso más guapo que vosotros. Sí. Guapísimo, un rubio, angelical. Se pone a cantar. Oh, fatherland, fatherland, tomorrow belongs to me. Y es un nazi, se le ve las símbolos nazi, y todo el mundo se levanta, se va levantando en la cervecería a cantar con él. Todos se levantan y solo un viejo se queda abrumado en su mesa, sujetándose la cabeza con las manos y previendo el horror que ese bello jovencito nazi estaba augurando, ¿no? Así que esa es la parte mala de la juventud, pero también tiene una parte muy buena, y tenéis que apostar por ella, que es
el optimismo, la esperanza, la mirada abierta, la generosidad, la capacidad de empatizar por los demás, de compartir, de ser generoso, de ser solidario. Esta gran mirada generosa al mundo, abierta al mundo, es un gran tesoro. Y tenéis que aprovecharla. Lo ideal sería que no la perdierais nunca, pero no sabemos, igual se pierde con el tiempo. Claro. Pero desde luego, todos los jóvenes tienen, así como tienen esa parte mala que os comentaba, tienen esa parte buenísima de esta apertura al mundo, esta inquietud por lo que sucede, esta enorme curiosidad por ir mirando todo y saber y tal, todo eso que también lo tienen los niños, los jóvenes lo tienen con un poco más de conocimiento. Pues aprovechar todo eso, ¿no? Aprovechar todo eso y ojalá que os vaya muy bien y muchas gracias por haberme invitado. Pues nada más, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por hacer esta labor, ¿no? De aquí de seguir dando la batalla. Y Ian, te doy el honor de despedirlo. Bueno. Pues muchas gracias por venir y esperamos tenerle a lo mejor en algún futuro más. Y pues que tenga un buen día. Fenomenal. Pues gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós.